pero esto que yo dije recién, de que nosotros estamos aquí congregados y hay hermanos que están también a través de internet congregados con nosotros, es una gran verdad, es poderoso. No es que estamos solamente asistiendo, sino que estamos congregados y estamos congregados en el uno. Estamos, ¿qué significa? ¿Cómo lo veo en la realidad esto? Lo veo en que usted y yo y los que están conectados a través de internet estamos concentrados y centrados en poder recibir una palabra que enriquezca la vida de Cristo que nosotros tenemos. Entonces eso es estar congregados en el uno. Hoy voy a hablar, le puse a este título, decisiones que le convienen a Dios. Bueno, creo que ahí es decisiones que le convienen a Dios. Creo que decisiones primero con C, después con S. Bueno, yo lo puse también al revés, a mí me lo corrigió el traductor, o sea, no es que yo lo sé decir. Decisiones que le convienen a Dios. Y tenía este tema a lo largo de toda la semana y el Señor lo fue confirmando en los diferentes mensajes. El mensaje del día miércoles que dio el pastor Javier, también el pastor Leo ayer hablaba, ya voy a tocar algunos puntos que me sirvieron mucho, y en el grupo de hombres también, palabras que convergían en decisiones, decisiones que le convienen a Dios. El pastor Javier hablaba el miércoles sobre estar controlados por el Señor, sobre que nosotros somos sus hijos, tenemos al Hijo de Dios dentro y ese Hijo de Dios nos controla. Pero nos controla ¿para qué? Para que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros enseñamos sea congruente con lo que nosotros después expresamos. Entonces, ese es el control del Señor. Hablamos, nos nutrimos de la palabra para después vivirla. Si no, queda solamente en una linda enseñanza. Entonces, él hablaba sobre que el Señor nos controla y que teníamos que ser alineados a eso que nosotros oímos, porque el control del Señor se manifiesta ahí. No es que uno hace cualquier cosa y hay una luz ahí arriba que te está impidiendo hacer ciertas cosas y obligando a hacer otras. No, el Señor nos da una palabra, nos da una verdad, nos da una revelación y en base a eso debemos ir acumulando cada día más verdad, cada día una medida nueva de verdad para poder expresarlo a Él, para que nuestro comportamiento sea conforme al comportamiento de Él. Por supuesto que vamos aprendiendo. Por supuesto que nuestra vida es una vida de aprendizaje continuo en el Señor. Y cada día nuestro logro, ¿sabe cuál es nuestra prosperidad? Nuestra prosperidad es que hoy yo pueda tener más de Cristo que ayer. Esa es nuestra verdadera prosperidad. Es que la semana que viene yo tenga más del Señor y lo pueda aplicar. Esa es la verdadera prosperidad del Señor. Entonces tenemos que tomar decisiones. El pastor Leo nos hablaba ayer de que Dios no es un Dios improvisado, de que Dios nada lo toma por sorpresa. Él tiene el control de todo. Y el fin del Señor es que todos podamos tener su vida. Es que todo aquel que no está en Cristo pueda venir a Él y pueda ser parte del cuerpo. Ese es el fin del Señor. ¿Qué hay en la mente del Señor? Ayer estábamos leyendo en el grupo de hombres, 1 Corintios capítulo 2, que habla sobre la mente del Señor, que habla sobre que nosotros, nuestro espíritu, tenemos el Espíritu Santo, que nos revela lo que hay en lo profundo del corazón de Dios, de la mente de Dios. Y la palabra habla, si quiere después lea 1 Corintios capítulo 2, habla sobre profundamente que el Espíritu de Dios es aquel que nos revela lo que hay en Dios. Nos revela lo que es Dios, nos revela lo que hay en su mente. Después dice al final que nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que es en el versículo 16, no lo tengo aquí anotado. Ahora, todo eso para después poder expresarlo.
Todo eso para después poder expresarlo. ¿Para qué? Para que otro o los otros puedan también comer, ser nutridos y venir y entregar sus vidas y que el Cristo que está en ellos pueda ser visto. Lo que Dios quiere, el propósito eterno de Dios, es que todos podamos estar en Él. El propósito eterno de Dios es que la vida del Hijo de Dios que nosotros llevamos cada día tiene que ir creciendo, cada día tiene que ir avanzando. Ayer, creo que en la oración de ofrenda, no me acuerdo, pero escuché algo muy lindo que decía que Dios va haciendo todo el tiempo. Jesús va haciendo todo el tiempo. No es algo estático. Jesús en su ministerio, Él iba trasladándose, moviéndose, visitando uno a otro, no improvisadamente, siempre con una intención y con un propósito, pero era algo activo. Y esa es la vida de Cristo que está en nosotros, activo, no activo de actividad, no activo de hacer por hacer, sino activo de expresar, sino activo de decir, bueno, hoy yo no me puedo quedar con lo que sabía la semana pasada, hoy no me puedo quedar con lo que sabía el año pasado. Debo indagar. Debo ser diligente, debo nutrirme de la palabra. Hermano, eso es lo que tiene que ser en nuestra vida. Nuestro principal motivo y nuestro principal deseo tiene que ser conocer la palabra que nos revele al Señor, conocer al Señor en intimidad, en tiempo de oración, conocer al Señor en familia, conocer al Señor en tiempo de oración, tanto solos como en familia. Porque de eso se trata. Esa es la verdadera prosperidad. Si lográramos entender la dimensión que tienen estas palabras, entonces entenderíamos muchas cosas en nuestras vidas que por ahí no entendemos. Entenderíamos muchas circunstancias y sabríamos cómo decidir. Por eso vamos a leer un mensaje, una palabra. El texto está en Hechos 16, capítulo 22. Trata del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Me acuerdo que hace 2 años, más o menos, habíamos dado esta misma historia, pero enfocada en el desenlace, en el final. Hoy vamos a centrarnos en la decisión, en lo que llevó a Pablo y a Silas en momentos complicados, en momentos de injusticia, ante los ojos humanos, ¿qué los llevó a ellos a tomar decisiones correctas? ¿Qué los llevó a ellos a tomar decisiones que no eran las decisiones que le convenían a ellos, sino que eran las decisiones que le convenían a los que ellos tenían que afectar? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Nuestras decisiones, lo que nosotros decidimos. Y cuando hablo de decisiones, estoy hablando desde hablar una palabra o dar una contestación, o emitir una opinión o dar un consejo, hasta lo más grande que usted piense. Toda decisión que nosotros tomemos influye sobre la vida de otros. Toda decisión que nosotros tomamos influye sobre la vida de otros, pero creo que la gran mayoría de las veces da un testimonio. O sea que influye en la parte que importa, en la parte espiritual. Influye en lo que los demás van a ver y van a decir, este cristiano es alguien diferente, si tomamos buenas decisiones. No, esta persona es excelente. Ahora, si tomamos malas decisiones o malas contestaciones, y saben que nosotros somos parte de una iglesia, van a decir, el que no conoce va a decir, estos cristianos o esta iglesia es, y no va a pensar algo bueno, ¿no? Por eso es muy importante todo lo que nosotros decidimos. Vamos a leer rápidamente, el texto está en 22, no voy a contar la historia, si quiere léala, Hechos 16, capítulo 1, Hechos 16, versículo 1, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo junto con Silas. Ellos son enviados, no es que salían a evangelizar, ellos eran enviados por una iglesia, por una congregación. Ellos tenían un llamado, cumplían este mandato y
tuvieron el sentir del Señor de viajar en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Oraron, dice que el Espíritu Santo les prohibió ir a la provincia de Asia de aquel tiempo. Después oraron y quisieron dirigirse hacia una región llamada Bitinia, y dice que tampoco tuvieron el aval del Señor. Fíjese que ellos eran guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo. Ahora, después el apóstol Pablo recibe una visión de un joven macedonio, y este joven macedonio le dice, estoy contando la historia para no leerla y no ocupar tanto tiempo, después léala en su casa. Este joven macedonio, en la visión al apóstol Pablo le dice, ven y ayúdanos, y ellos entienden que tienen que ser dirigidos hacia aquel lugar, entonces emprenden viaje, y en aquel lugar comienzan a predicar la palabra en ciertos lugares, hasta que en una ocasión, en un acontecimiento, ellos liberan a una persona, y a una endemoniada. No voy a entrar en detalle en esto, pero la conclusión es que generó, pasando en limpio, comenzaron a echar luz. Cuando uno echa luz en el lugar en donde está, muchas veces no va a recibir felicitaciones. Muchas veces, no quiero entrar en este tema porque no es el mensaje, pero la conclusión final es que ellos comenzaron a echar luz. Desbarataron un negocio que tenían allí algunos mafiosos que usaban a una pobre joven, y eso, bueno, fue motivo y excusa para que ellos vayan a la cárcel. No vamos a entrar en este tema, vamos a centrarnos en esta escena. Ellos están en la cárcel. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Ellos están en la cárcel por hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que a todo el mundo nos va a pasar esto. Esto le tocó vivir a estos hermanos, que son parte de la iglesia. Ellos no estaban solos. Ellos formaban parte de la iglesia. Hermano, cuando vos estás o en el trabajo o en la calle, cuando vos estás reunido en familia y tu familia no conoce y tu familia todavía no ha sido agregada al cuerpo, una parte de la iglesia está allí cuando vos estás. Por eso es el testimonio, y lo que vean en vos es lo que van a pensar sobre la iglesia, no sobre la iglesia cristiana Vida Eterna en particular, sobre la iglesia del Señor, sobre el cuerpo. Por eso es tan importante, por eso nos movemos como iglesia, por eso es tan importante la congregación cuando nos congregamos. Porque disfrutamos del Señor juntos, porque podemos hablar el uno al otro, darnos palabra de consuelo, darnos palabra de bendición que revelan al Señor, y nos gozamos. Ahora, ellos como iglesia estaban en aquel lugar, Pablo y Silas. Dice que la multitud, el 22, se amotinó contra Pablo y contra Silas. Y luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Y después, el versículo 23, de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir la orden, este se metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Fíjese, le dan la orden al carcelero, pónganle en la cárcel, en la celda de mayor seguridad. Lo estoy leyendo en la versión NBI, en la 1960, dice en el calabozo de más adentro, de más abajo, donde se ponía a los peores, que también podía ser una señal de humillación con respecto a los demás. Entonces, al recibir tal orden, este carcelero los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con cepo. Pero dice que a la medianoche, y presta atención en este pasaje, a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos lo escuchaban. Pablo y Silas comienzan a cantar alabanzas, lo que estábamos haciendo acá, pero yo creo que con un fervor increíble. Yo creo que con una pasión por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque habían dejado todo en sus vidas para cumplir el propósito de Dios. Cuando uno entiende esto, entonces no se frena ante ninguna circunstancia. Cuando uno entiende esto, cuando uno va improvisando,
Cuando uno va viendo, va especulando, hay muchas personas que especulan. Cuando uno va especulando y bueno, te toca algo y dices, bueno, a lo mejor hice mal, pruebo acá, pruebo allá. Ahora, cuando hay hombres y mujeres que dejan todo, que dejan sus proyectos, como Pablo. Pablo era, ya sabemos, era un hombre que podía estar en otras situaciones, era respetado por la sociedad, tenía dinero, tenía la ciudadanía romana, que era muy importante, era la mayor de las ciudadanías, la más abarcativa, la que daba más beneficios en aquel lugar, la que daba más respeto. No cualquiera. Esto que hicieron con ellos no podía hacerse a un ciudadano romano. No se podía hacer a un ciudadano romano. Ahora, ellos habían dejado todo, habían dado, estaban totalmente compenetrados en ¿qué? En cumplir una función, no, en llenar todo del Señor. Esa era su meta. Su meta era que aquel lugar donde Dios le había marcado, primero quisieron ir a la provincia de Asia, Dios le dijo todavía no es el tiempo, después quisieron ir para otro lado, Dios se lo impidió, también está en su voluntad, pero ellos estaba ese deseo, hasta que Dios les muestra esa visión, ellos comienzan a cumplir su voluntad. Ahora, lo ponen preso, pero ellos comienzan a cantar alabanzas y a orar. Ahora, lo que yo me preguntaba y lo que vamos a centrarnos en este texto, hay dos decisiones claves. Dos decisiones claves de Pablo y de Silas, que vamos a ver en este relato. La primera decisión es la que vimos, cantando y orando al Señor en medio de una situación injusta. Y cuando hablo de una situación injusta, le pongo comillas, injusta a los ojos humanos, porque todo lo que Dios provoca no es injusto. Todo lo que Dios provoca es justo, porque Él es justo. Ahora, a los ojos humanos, cualquiera que lee esta historia, a los ojos humanos, lo primero que dice, ¿qué justicia? Si Él estaba haciendo bien. Veo que hoy es normal en una sociedad. Es normal que cuando uno ve que alguien hace el bien y le es pagado con mal, ¿qué dice uno? Esto es injusto. Es normal. A los ojos humanos es injusto. Entonces, Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Ya leímos que esta ciudadanía no la tenía cualquiera. Ellos podían haber usado la ciudadanía romana cuando en el momento de ser encarcelados, en el momento de ser azotados, en el momento cuando se le da la orden al carcelero y le dice, ponele el cepo en los pies para que no se puedan escapar, él podría haberle dicho, o ellos podrían haberle dicho, miren, somos ciudadanos romanos. Creo que ni el carcelero era ciudadano romano, hubieran temblado. Después el relato sigue, ellos mencionan esta ciudadanía, quedan todos aterrados, pero no era el momento. Mire, había un arma natural, que era la ciudadanía romana, que los podía sacar de la prisión. Ahora, ellos no buscaban su beneficio. Yo creo que esto es lo tremendo de esta palabra. Ellos no buscaban salir de ese lugar a como dé lugar, incluso con armas nobles, porque una ciudadanía es un arma noble. No estaban yendo por fuera de la ley, no estaban usando un método ilegal, estaban usando un método que le daba legalidad para no padecer eso que estaban padeciendo. Ahora ellos se entienden, por eso es importante ser guiados, es importante ser guiados por el Espíritu Santo siempre. Ayer en la reunión de hombres, nuestro hermano Ezequías decía, tenemos que ser guiados por el Espíritu siempre. Es algo constante. No es algo, hoy me levanto, pido la guía, sí, está bien, hay que hacerlo. Pero en nuestro día a día vamos tomando decisiones todo el tiempo tenemos que ser guiados por el Señor siempre. Si vamos manejando y alguien nos insulta o alguien se nos cruza, tenemos que ser guiados cada vez, en cada situación. Siempre. Tiene que ser algo constante. Ahora, ellos eran guiados por el Espíritu Santo y entendían que no era el tiempo de usar su ciudadanía, era el tiempo de cantar alabanzas. Era el tiempo de poder expresar al Señor, era el tiempo de
de alabar. Era el tiempo de orar. Por eso, hermano, Dios no es, y ya lo hemos visto muchas veces, Dios no es un método para responder necesidades. Dios es alguien, es una persona en la cual nos gozamos. Es una persona en la cual estamos completos, independientemente el momento. Dice Pablo, el apóstol Pablo, he aprendido a vivir con todo, sin nada, con calor, con frío, en cualquier circunstancia. Pero nadie me va a apartar del amor del Señor. Por lo tanto, esta ciudadanía podía haber sido un recurso, pero ellos entendían que había algo mayor. Ellos entendían que había una respuesta del cielo. Que no solo los iba a liberar, sino que también traería el gobierno de Dios a las personas que estaban en aquel lugar con ellos. Y esta es la misión, esto es lo que el Señor manda. Para eso el Señor nos creó, no para zafar de situaciones o para enfrentarlas y salir victoriosos en lo temporal. Dios nos manda en primer lugar para poder ganar a aquellos que Él está buscando. Por eso es necesario orar y que el Señor nos marque. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad en esta situación. ¿Tengo que escapar? ¿Tengo que usar estos métodos? ¿O tengo que esperar aún más en ti porque vos estás queriendo provocar algo en lo que están a nuestro alrededor? Yo no sé qué decisión tenés que tomar. ¿Qué decisión tenés que tomar que seguramente afectará a los que están a tu alrededor? Quizás una contestación, quizás una conversación. ¿De qué manera la vas a encarar? Mire, por una palabrita vamos a ver que por una actitud se salvó toda una familia. Por una palabra muchas veces podemos hacer alejar a un padre de familia y por ende a una familia entera del Evangelio. Ahora, por una palabra y por una lengua controlada que habla lo que el Señor está mandando, podemos hacer que una familia, un padre de familia, venga al Señor y por ende toda su familia. Y eso es decisión. Por eso Santiago habla de que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Y para eso tenemos que tomar decisiones en lo que hablamos. Por lo tanto, ellos necesitaban la justicia de Dios, no una justicia de hombre. La ciudadanía le iba a dar una justicia temporal. Los iba a liberar. Ellos iban a quedar libres. El carcelero se iba a quedar en el molde, los presos iban a seguir ahí, ellos quedaban libres y seguían el camino. Ahora, ellos entendían por medio del Espíritu que había algo más, que había una justicia de Dios. Y la justicia de Dios es la que nos da verdadera libertad. Ya lo vamos a ver más adelante. Pablo y Silas eran conscientes todo el tiempo, ellos estaban gobernados por el cielo, ellos no estaban gobernados por las circunstancias temporales que le tocaba vivir. Y esto es importante, en todo tiempo, cuando somos guiados por su Espíritu, entendemos que estamos siendo gobernados por el cielo. El cielo es el que nos gobierna, el cielo gobierna nuestras decisiones. El cielo gobierna aquello que nosotros vamos a hacer. Hay un pasaje en Colosenses 1, 13 al 14 que dice que Él nos rescató de un reino de la oscuridad, de un reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El 14 dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Eso es misericordia. En este texto lo que estamos haciendo es entender y tratar de entender cómo Pablo y Silas pueden tomar esta decisión. Que verla escrita es fácil. Ahora, yo creo que nunca hubiera decidido lo que hubiera. Yo hubiera usado la ciudadanía ahí. Yo soy ciudadano romano, no me castiguen. Tengo que seguir con lo que estoy haciendo para Dios. Pero ellos eran verdaderos, ellos eran rendidos. Cuanto mayor rendición tenemos, más entendemos lo que Dios quiere hacer. Cuanto mayor rendición de nuestra vida, cuanto mayor nos humillamos ante Dios, más entendemos aquello que Él está queriendo hacer. Si no vamos a
a ir saltando obstáculos y bueno, ya me saqué de encima este problema, ya me saqué de encima otro, voy avanzando y no nos damos cuenta que en el medio hay personas involucradas, hay gente, hay situaciones, hay cosas en las cuales Dios está queriendo reconciliar, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces decidimos conforme a lo que nosotros pensamos y queremos. Por eso mismo las decisiones que le convienen a Dios son aquellas que llevan a las personas a reconciliarse. ¿Nunca te pusiste a pensar que en muchas ocasiones Dios te puso en tiempo y espacio y permitió que vivas diferentes circunstancias para que personas se puedan reconciliar con Él? Para que personas puedan venir a Él, puedan ver cómo vos reaccionaste, cómo vos las trataste, cómo vos dejaste ciertas cosas para poder hacer que ellos estén bien. Y después terminan viendo a Dios. Y después se terminan acercando a Dios. ¿Por qué? ¿Por palabrerío? No. Simplemente por decisiones que revelan al Señor. Aquí en Colosenses 1, 13 al 14 podemos concluir que si nosotros somos y hemos sido liberados del pecado, que es lo que dice, que hemos sido rescatados de un reino de la oscuridad, hemos sido liberados del pecado, entonces, fíjese, si hemos sido liberados del pecado, ¿cuántos entendemos hoy aquella obra de la cruz que nos libertó, nos liberó del pecado? Mire, aquí en la tierra podemos usar un montón de métodos terrenales para quedar libre de situaciones. Queremos solucionar un problema económico, bueno, podemos tomar diferentes situaciones, queremos resolver un problema familiar. Las soluciones temporales en la tierra existen. Porque hay muchos que no están en Dios y que no conocen a Dios y que usted ve que avanzan en sus cuestiones temporales. Ahora, la solución eterna, la libertad del pecado, la provee solamente el Señor. No hay ninguna solución temporal para eso. No hay un libro de economía, no hay un libro que me enseñe a cuidar la salud, no hay un libro que me enseñe a cómo cuidar de la familia. Para cosas temporales hay soluciones temporales que pueden servir o no pueden servir, es discutible. Las personas del mundo las usan, a algunos les sirve, a otras no. Ahora, el pecado, el problema del pecado y de que Dios nos sacó de un lugar en el cual estábamos separados totalmente de Él, solamente se resuelve con Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros empezamos a mirar a Dios desde ese punto de vista, entonces comenzamos a ver más allá. Ya no que se soluciona un problema, sino que se solucionan cosas eternas. Comenzamos a ver a las personas, ¿sabe qué? Comenzamos a ver a personas que no están en Dios. Y decimos, yo quiero ver la parte de Cristo que Él tiene. Nos estamos perdiendo del Cristo que esta persona tiene que reflejar. Esta persona que hoy no está en Dios. Esta persona que puede ser mi familia, compañeros de estudio, de trabajo, gente amiga. Nos estamos perdiendo de que Él pueda manifestarnos al Señor. Y ese tiene que ser un motivo de movilización en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a ver más allá. David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde? Arriba. No en las circunstancias. Porque lo diario, las circunstancias son temporales. Jesús mismo dijo, cada día va a traer su propio mal. No podemos estar buscando soluciones cada momento. Tenemos que pensar que tenemos que tomar decisiones porque hay personas que tienen que ser agregadas al cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Hay familias que tienen que ser agregadas al cuerpo. Hay personas que, no está en Dios porque es un rebelde. No, Dios los está buscando. Eso es lo más hermoso, eso es lo que tenemos que entender. Dios está buscando. Jesús cuando Él pasaba, Él llamó a Zaqueo, Él iba a visitar a María, Marta, Lázaro, Él buscaba, perdonó a una prostituta. Dios constantemente está buscando a aquellos que se les había perdido y no los va a encontrar si no es por medio nuestro. Salvo que tengamos en nuestro panorama toda nuestra familia convertida, toda nuestra familia
en Dios y diga, no, en mi trabajo son todos creyentes, en mi barrio son todos creyentes, creo que el país sería diferente. Pero hay una misión. Hay mucha gente que no está en Dios. Hay mucha gente que está en Dios pero necesita madurar. Hay mucha gente que está en Dios pero se ha quedado en un nivel temporal, terrenal, de buscar a Dios por cosas temporales. Y eso no permite producir fruto. Ellos también tienen que ser impactados por las decisiones que nosotros tomemos. Voy a ir avanzando. Por lo tanto, su misericordia nos trae libertad. Habíamos visto en este pasaje que Él nos perdonó. En Colosenses 1:13 dice que Él nos perdonó, misericordia. Y esa misericordia que hizo nos libertó. Nos libertó. Dice en la versión NTV de Colosenses, Él perdonó nuestros pecados y compró nuestra libertad. La misericordia, su misericordia nos trae libertad. Y esa libertad es en la cual Pablo se manejaba. ¿Se entiende? Pablo no estaba preso. Temporalmente sí, pero espiritualmente no. Pablo no estaba preso, Pablo temporalmente estaba allí en esa cárcel. Ahora, su espíritu no estaba siendo atraído por su alma. No era que, sino que su espíritu estaba elevando su alma para dejar de ser o para no ser almático. Ayer Leo nos estaba hablando de todas las consecuencias que tiene ser almático. Es una pérdida de tiempo ser almático. Y como debemos redimir tiempo, tenemos que conectarnos con lo espiritual. Tenemos que ser espirituales. Ahora, Pablo entendía esto. Si Dios me salvó y me sacó de un reino de las tinieblas en donde estaba perdido y me trajo el reino de su Hijo y me hizo libre, como dice Colosenses, yo estoy libre. Mi espíritu está libre. Temporalmente estaban allí. Ahora, ellos podían ver porque miraban más allá. Ellos no estaban mirando para abajo. Entonces esa misericordia trajo libertad. Ellos estaban en un estado de libertad y ese estado de libertad produce justicia, que lo vamos a ver más adelante. No una justicia humana, sino la justicia de Dios. Vamos a ir avanzando. Había dos textos que lo voy a saltar. Uno de Salmos y uno de Jeremías. Lo que yo concluí hasta este momento es que su misericordia nos trae libertad y su libertad nos trae justicia. Y la justicia de Dios, que lo vamos a ver más adelante, es expresada en paz y en verdad. No me voy a detener mucho en esto, pero hay un texto, los voy a leer rápidamente porque Dios me los dio y los quiero compartir. Está en Salmos 85, 10 al 13, no hace falta que lo busque en la versión 1960, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Se refiere a la justicia del Señor. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Es hermoso este texto y tiene que ver con lo que leímos. No lo voy a explicar para poder seguir avanzando. En Jeremías 33, del 6 al 8, dice el Señor, he aquí, yo les traeré, le habla al pueblo, les traeré sanidad, medicina y los curaré. Eso es justicia. Dios está diciendo, yo voy a hacer justicia. Y después le dice, y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Cuando Dios hace justicia, cuando estamos en su justicia, en su voluntad, tenemos paz y tenemos verdad. Y por medio de esa paz y por medio de esa verdad, esa justicia de Dios es revelada a los que no están en Él. Versículo 7 dice, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, libertad. Y vamos a ver, ¿de dónde vino esa libertad? Más abajo, 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Misericordia. Misericordia. Cuando entendemos la misericordia de donde Dios nos sacó, como ya vimos,
sentimos la plena libertad. Sentimos que somos libres. Esa libertad da como resultado la manifestación de su justicia que se expresa en paz y en verdad. Vamos a avanzar un poco más. Que Dios por medio de su misericordia nos haya libertado del pecado para manifestar su justicia en la tierra y se expresa en paz y en verdad, eso nos deja aptos para estar plenamente conscientes de tomar nuestras decisiones, no conforme a lo que queremos y nos conviene, y sí conforme a lo que le conviene a Dios. Esto es su propósito. Amén. Todas nuestras decisiones, todo lo que tenemos que decidir, le tiene que convenir a Dios. Si vivimos situaciones injustas, tenemos que ver aquel sacrificio de la cruz. Tenemos que ver aquella misericordia que el Señor expresó, sacándonos de un lugar donde estábamos separados de Dios. Mire, es para indagar mucho de dónde Dios nos sacó. No significa de una situación de pobreza o que tenga que ver con lo temporal. Significa de una situación espiritual, de dónde Dios nos sacó. Mire, hoy podemos hablar con nuestro Creador porque Él murió en la cruz. Hoy podemos hablar con Dios y podemos decirle y contarle nuestra vida y que Él nos dirija por el sacrificio que Él hizo. Y ese sacrificio no fue otra cosa que su misericordia expresada. Esa misericordia nos trajo libertad, como veíamos recién en este pasaje del Antiguo Testamento que habla de eso. Esa misericordia nos trajo libertad y esa libertad desemboca en una expresión de su justicia. Hermano, en el mundo entero necesitamos la expresión de su justicia. En el mundo entero vemos injusticias. En el mundo entero vemos cosas que decimos, no, ¿por qué está aconteciendo esto? Lo podemos ver a nuestro alrededor, situaciones injustas. Ahora, tenemos que entender y estar conectados a Él. Tenemos que entender aquella misericordia, aquel amor que nos trajo libertad. Estamos libres en Él. Hermano, estamos en un estado de libertad en Él para poder entender aquello que Él quiere. Nuestra mente está en libertad, nuestra mente no está ni en ansiedades ni en miedos, nuestra mente no está en lo que nos pueda faltar, nuestra mente está en libertad, porque en Corintios, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esa mente no hay miedo, en esa mente no hay cosas que no son buenas, en esa mente hay paz y hay verdad. Y con paz y verdad, como vimos, se manifiesta la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia que Pablo podía usar presentando la ciudadanía romana para quedar libre, no, la justicia de Dios. Vamos a ver cuál es la justicia de Dios. Versículo 16. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció y sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron sus cadenas. La conclusión de esto es que cuando tomamos la decisión correcta, que es la que a Dios le conviene, entonces hay una respuesta del cielo. Cuando tomamos una decisión correcta, que es la que le conviene a Dios, no la que me conviene a mí, entonces hay respuesta del cielo. ¿Cuál fue la respuesta del cielo? Una respuesta sobrenatural. Se estremeció la cárcel. Dicen que los cimientos de la cárcel temblaron. Mire si hoy tiembla todo esto. No vamos corriendo. Tembló la cárcel, tembló todo. Las puertas se abrieron. Los presos que estaban allí, que no creo que sean todos perseguidos por predicar el Evangelio, los presos que estaban allí quedaron atónitos, ni se pudieron escapar. Y el versículo 27 dice que el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Acuérdese, aquel que bajó a ponerle el cepo.
estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado, y sí. Pero Pablo le gritó, no te mates, no te hagas daño, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Versículo 29, el carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjese qué predicación. Nada de venir, vení a ver qué onda, a ver si te gustan las canciones. Y están orando y llorando, digo, ojalá que le guste, ojalá que alguien lo salude bien en la puerta, ojalá que lo reciban bien, porque es como que todo, cuando hay un testimonio, puede haber muchas cosas, como hablaba ayer Leo, una frase que quedó dando vueltas en mí. Cuando las personas vienen a la iglesia, vienen a buscar a Cristo. No vienen a buscar otra cosa. No vienen a buscar un predicador, no vienen a buscar una canción, vienen a buscar a Cristo. Y él decía que el peor error, el peor pecado, es que no vean a Cristo. Eso a mí me dejó pensando mucho. Digo, wow. Y después le dije a Leo, las personas vienen a buscar a Cristo. No creo que haya alguien acá que nunca se le haya acercado una persona. Sí, mire, se nos pueden acercar personas por interés, vivimos en este mundo, se nos pueden acercar personas pero siempre Dios provoca una situación, una circunstancia. Tenemos que saber discernir. No todo el que se nos acerca es por interés, no todo el que se nos acerca es para hacernos daño. Sí, puede ser, por eso la Biblia nos manda a ser astutos también. Ahora, hay muchas ocasiones en que Dios pone personas para que nosotros podamos mostrarle a Cristo. Y lo que Pablo y Silas entendían era que esto era para mostrar a Cristo. Por eso no usaron sus recursos temporales. Entonces dice que Pablo le dijo, versículo 31, cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Le preguntó el carcelero, ¿qué podemos hacer? Cree en el Señor Jesús, le dice. ¿Sabía quién era Jesús? Lo que había escuchado de Jesús habrían sido las canciones. Una predicación tremenda tuvieron. ¿Ves qué importante? Pablo y Silas se podían haber quejado, podían haber dicho, ay, por hacer la voluntad de Dios estamos en esto. A veces, Señor, explícame, no entiendo esta situación. Por hacer la voluntad de Dios estamos en esta cárcel. Ellos entendían, por eso una actitud pequeña, un segundo, un clic en su mente, habrán dicho, vamos a ponernos a cantar alabanza y orar, que esto tiembla todo. Y se pusieron a cantar alabanza y se pusieron a orar y todo tembló porque había algo que mostrar. Qué bueno cuando estamos en sintonía con Dios, hermanos. No improvisamos, como decía Leo. No improvisamos, vamos a lo certero, vamos a los hechos, no andamos dando vuelta. Esto es lo que Pablo y Silas hicieron. La segunda decisión, vimos que la primera decisión era cantando y orando al Señor en medio de una situación injusta. Vamos a la segunda y última decisión, priorizando la vida de los que nos rodean, por más que en algún momento se portaron contrariamente a nosotros. Priorizando la vida de los que nos rodean, la segunda decisión de Pablo y de Silas, por más que los que nos rodean no se portaron bien con nosotros. Fíjese el carcelero, El tipo los recibió todo, los metió para adentro. Ellos venían regolpeados, dice que los azotaron. No dice que los curó, después los curó, cuando fue transformado. Después los curó, pero antes los echó. Ni le debe haber ofrecido nada. Y más, cuando le dijeron, ponele el cepo, bajó y le puso el cepo. Y después se puso a cuidar. Fíjese, es difícil en este momento para Pablo y Silas decir, pará, no te mates. Yo en el lugar de ellos hubiera dicho, bueno, Dios está haciendo justicia, ¿no? Tembló todo, ya está. Lo tiene merecido. ¿Por qué no me trató bien? ¿O no? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no me trató bien el carcelero inicialmente? Que me puso el cepo, que me puso en el calabozo de más adentro,
que podía haber intercedido por nosotros. Cuando se estaba por matar, dijo, listo, Dios ya hizo justicia, me libró de mis enemigos. Y ahí agarramos los salmos y ponemos a buscar todos los salmos. Dios me libró y me hace justicia de mis enemigos. Sin embargo, ellos eran guiados, por eso de ser guiados constantemente por el Espíritu. Después de las alabanzas, después de la oración y las alabanzas, tenía que seguirse haciendo la voluntad de Dios. No era que, listo, ya está. Hicimos el culto, oramos, por más que estaba todo mal, vinimos, buscamos, Dios respondió, listo, ahora ya está. Ahora Él me libra de mis enemigos. No, ahora había que buscarlos. Por eso es una guía constante del Espíritu cuando trabajamos para Dios. Cuando estamos en Él es una guía constante, porque necesitamos que Él nos vaya guiando y dirigiendo en cada situación. Ellos le dicen, no te mates, no te hagas daño. Ahora, pensemos en esto. Y esto yo ya había hablado anteriormente, conecto con un mensaje que había dado tiempo atrás. Pensemos en esto. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas no se hubieran dado cuenta y hubieran dicho, bueno, está bien, que se haga daño, nosotros nos escapamos. Nosotros nos escapamos, listo. Si él se quiere suicidar, se suicida. Vamos a ver rápidamente lo que podía haber pasado. Se hubiera perdido el carcelero en el infierno, olvídese. Su familia no hubiera conocido al Señor. Es más, hubiera dicho, estos que son tan cristianitos, mirá lo que le hicieron. No fueron capaces ni de predicarle a mi papá. La esposa hubiera hecho lo mismo. Se hubiera perdido una familia. Los presos, esto es lo peor, los presos estaban con las puertas abiertas y se quedaron ahí porque tuvieron tanto temor de Pablo y de Silas. Ahora, si Pablo y Silas se hubieran escapado, cuando se abrieron las puertas, ellos se hubieran escapado también. Y hubieran tenido una ciudad llena de delincuentes, hermanos. ¿Ve qué importante es cuando hacemos lo que Dios nos manda? Yo no sé qué es lo que Dios quiere provocar en cada casa, en cada barrio, en cada ciudad. Pero el elegir conforme a la decisión que a Él le conviene, le termina conviniendo a todos. En primer lugar, a todos los que están a nuestro alrededor. Y creo que en segundo lugar nos conviene a todos. Le conviene a una ciudad, a un barrio, le conviene a una provincia, le conviene a una nación. Qué lindo sería que podamos arrodillarnos y buscar al Señor y decirle, Señor, enséñame a decidir conforme a lo que a vos te conviene. Si usted sigue leyendo, no voy a leer los pasajes, se lo pasé a los chicos, pero no los voy a leer, se lo voy a contar. Si usted sigue leyendo, dice que el carcelero fue, recogió a Pablo y Silas, lo llevó a su casa, le predicaron el evangelio a su familia, le lavaron las heridas. Después, bueno, volvieron a la cárcel y protocolarmente, como manda la ley, lo vinieron a liberar todo, pero fue salva una familia. Fue salva una familia por una actitud de justicia de Dios. Los presos quedaron ahí, lo volvieron a encerrar después y la ciudad no tuvo esa cantidad de delincuentes presos, libres. Ahora, fíjese el contraste. Yo me ponía a pensar en esto. Fíjese el contraste. De una decisión de un segundo, no te hagas daño. ¿Cuánto tardo en decir eso? No te hagas daño. Segundos, 2 segundos, 1 segundo. Esa decisión bendijo una ciudad. Esa decisión privó a una ciudad de tener delincuentes dando vuelta. Esa decisión bendijo a una familia, que esto es lo más importante, bendijo a una familia y mire, estoy convencido de que esos presos, al ver semejante cosa, si alguno no se convirtió, le pegó en el palo. Estoy convencido de que ese mensaje también caló en ellos. Por eso es muy importante, y vamos a ponernos de pie, hasta aquí voy a llegar. Es muy importante y tenemos que entender esto como hijos e hijas de Dios. Todo lo que yo decido tiene una implicancia y que en muchos casos esa implicancia es eterna. Es una responsabilidad.
Venimos a Dios a buscar respuesta, a buscar salidas, y Dios lo que nos da son las respuestas, son las salidas, pero nos da una responsabilidad. Y eso es lo que una iglesia espiritual tiene y vive, una responsabilidad. Y no una responsabilidad como la temporal. Todos tenemos responsabilidades. En la familia, en los quehaceres, en el día a día, en el trabajo, en los que están estudiando. Son las responsabilidades que tiene todo el mundo. Ahora nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad que va más allá, que es que todo lo que decidamos tiene que bendecir a los demás. Todo lo que decidamos tiene, como fue Pablo y Silas, todo lo que ellos decidieron fue para bendición, pero para bendición de transformación. Creo que, como dije antes, Dios pone gente, personas a nuestro alrededor. ¿Qué le vamos a mostrar? ¿Vamos a mostrarle queja por las injusticias? El mundo está lleno de injusticias y hay cosas que no la vamos a comprender nunca. Hay cosas que yo a veces pienso y digo, Señor, esto se me escapa de la cabeza. No puedo entender estas situaciones que están aconteciendo. Pero muchas veces no la tenemos que entender. Tenemos que estar en Él. Muchas veces tenemos que estar en Él, siempre tenemos que estar en Él, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que orar a Él, tenemos que nutrirnos de Él, porque en algún momento los cimientos de esa cárcel van a temblar, pero no van a temblar para que nosotros nos podamos escapar, porque nosotros ya estamos libres, nuestra libertad la compró Cristo. Esa cárcel va a temblar, esa situación va a terminar. ¿Para qué? Para que podamos hacernos cargo de aquellos que no conocen. Para que aquellos que, como este carcelero, primero le hicieron daño a Pablo. Y sí, porque el que no tiene a Cristo hace daño. Es así. Quizá no daño de que mate a otro, pero con una contestación, un insulto, una palabra, es un daño. Si a mí me insulta alguien, me está haciendo un daño. Yo me ofendo cuando alguien me insulta. Yo me ofendo cuando alguien me ataca hasta verbalmente. Y sí, porque somos humanos. Por eso mismo, cuando estamos en Él, cuando somos revestidos de su naturaleza, cuando somos revestidos de Él, toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser de edificación a Cristo en la vida de otro. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser de bendición. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser de reconciliación. El pastor decía el miércoles, Dios nos dio un ministerio que es importantísimo y es el principal, que es la de reconciliar a todos los hombres, a todas las mujeres con Dios. No es solo con palabras, porque podemos hablar mucho. Mire, una persona me dijo hace poco, hay gente que habla mucho, hay gente que me han hablado, sí, hablan mucho, pero es tiempo de mostrar cuál es nuestra esencia, qué es lo que nos gobierna. ¿Cuál es la vida que nos gobierna? Es una vida que nos trae libertad, hermanos. Yo camino en su libertad. ¿Usted? No estamos en la esclavitud. Yo camino en su libertad. Y quiero que todo el que quiera vivir en esta realidad levante su mano y podamos decir: Señor, te damos gracias. Padre, te damos gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Oh Padre eterno, danos cada día más entendimiento acerca de esta obra. Danos cada día más entendimiento, Padre, acerca de tu misericordia, Señor, para que podamos entender y comprender esa libertad gloriosa, Señor. Esa libertad gloriosa que nos dio tu Hijo, Señor. Esa libertad gloriosa, Padre eterno, que viene del cielo, que es una respuesta del cielo, que no viene de cosas temporales, que no viene de lo que la tierra o los hombres nos puedan dar, sino que viene de lo que tú nos das, Señor. Padre eterno, que en esa libertad que viene de ti, que viene del cielo, Padre, podamos expresarla, Señor, como hicieron Pablo y Silas, en paz y con verdad, Señor. Padre, enséñanos a expresarte, Señor, en verdad, Señor. Enséñanos a expresarte, Señor, en paz, para que aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor
puedan ver, Señor. Puedan ver en todo tiempo de injusticia, puedan ver tu justicia, Señor. Puedan ver esa justicia que viene de ti, Señor. Que es salud para tu casa, que es salud para tu iglesia, que es salud para la familia, Señor, que es salud para esta sociedad, Señor. Padre eterno, que podamos tener la dimensión, Señor, de lo que tú significas, Señor. Que podamos tener, Señor, la dimensión de este reino eterno en el cual tú nos has introducido, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Padre amado, que siempre nuestra mente pueda mirar más allá, que siempre nuestra mente pueda mirar lo que a ti te conviene, Señor. Oh Padre eterno, hermano, levanta tus manos. Oh Padre eterno, líbranos, Señor. Líbranos de toda decisión, Padre, que tiene que ver con nosotros mismos. Líbranos de toda decisión, Señor, de privar lo nuestro, de fijarnos en lo nuestro. Y hace, Padre eterno, que podamos velar por los que están a nuestro alrededor. Padre, que todo lo que decidamos, Señor, sea para beneficio de tu cuerpo, sea para beneficio de ti, Señor, sea para beneficio de aquellos que hoy no están, Señor, y que tú estás buscando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.